Veníamos tratando el tema de la igualdad y podríamos sintetizarlo un poco en que la igualdad, que es un concepto en el cual se fundamenta el nuevo orden secular, es básicamente un concepto contrario a la naturaleza de la creación de Dios. Mientras que la creación de Dios se fundamenta en la diversidad, el nuevo orden secular se fundamenta en la igualdad, en que nos traten a todos como si fuéramos exactamente lo mismo. Eso se hace con el propósito de que pueda haber un control. Es la única manera como el adversario, que es una criatura, pueda controlar a otras criaturas que son los seres humanos y cómo seres humanos controlan a otros seres humanos. No se puede sino a partir de la igualdad, de que nos vuelvan a todos iguales y nos metan dentro de masas. Y la globalización y el nuevo orden secular se fundamentan en eso, en la masa, en personas que son todas las mismas y se repiten los mismos patrones de comportamiento para todos. Entonces nos quieren educar a todos igual, nos quieren meter a todos la misma publicidad, los mismos estereotipos, todo se fundamenta en que nos volvamos en cosas homogéneas e iguales, y es un principio muy fuerte de la globalización. La globalización se fundamenta en el concepto de homogeneidad, es decir, de que todo se vuelva muy parecido. Entonces una sola cultura, una sola lengua, una sola moneda, una sola forma de vestirse, cuando si tú miras los orígenes que ha mantenido el Señor en las culturas es la Ujú. diversidad en cómo nos vestimos, en No, cómo hablamos, en es qué que comemos, en Mauricio, nuestras costumbres. miremos la creación, miremos las flores, no más, las flores que Dios ha creado, esa, esa multitud de colores, esa diversidad de formas, en la creación vemos unos diseños, de hecho, tú que le jalas al diseño, sabes que casi todos los diseños han sido copiados de alguna manera de lo que está en la creación. Para mí realmente en este momento yo le quiero decir aquí que eso que usted está tratando para mí es una cosa bastante reveladora, porque si bien desde el punto de vista legal ese tema de la igualdad y desde el punto de vista social parece un concepto tan como tan cristiano, como tan que como que lo que debe ser es que somos iguales, cuando realmente nosotros vemos en los ejemplos que hemos colocado del cuerpo, en ese ejemplo tan bueno que trae de que Dios, el creador que hizo todas las cosas, a él no se le van a salir las cosas de control. De hecho, aún con toda esta locura que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que cree que Dios anda por allá pues muy preocupado porque esto pues se armó la de Troya en este mundo y a Dios no se le ha salido nada de control. Dios de hecho sabía y por eso advirtió en la escritura y dejó los profetas y dejó la Biblia para que el hombre entendiera lo que iba a venir al final de los tiempos. Y al final de los tiempos lo que iba a venir era una gran engaño, una gran confusión. Y es que diga la escritura que con paz destruirán a muchos. A uno que le digan que con guerra van a destruir a muchos, pues eso es evidente, pero que le digan a uno con paz destruirán a muchos no es algo que parece muy evidente. Es más, parece entre comillas algo ilógico. Y ahí hay otro concepto que quisiera que tratáramos. Un día lo vamos a tratar de una manera un poco más abierta o más desarrollada. Y es el tema ese de la lógica. El hombre cree que lo que es lógico es verdad. Y resulta que si nosotros ponemos a mirar, Dios es un Dios, entre comillas, ilógico, entre comillas, porque cuando entendemos bien la mente del Creador y Él dice que nosotros sí tenemos la oportunidad de conocer su manera de pensar. De hecho, Dios dice que si en algo hemos de nosotros como de gloriarnos es en entenderlo y conocerlo. O sea que sí hay manera de entender y conocer la mente de Dios. Lo que pasa es que son dos caminos completamente antagónicos. El camino de Dios es, o más bien, los caminos de los hombres que son torcidos son antagónicos a los caminos de Dios. Y mira, Javier, los que hemos andado en el camino del Señor, porque el Señor nos ha permitido andar en su amor, en su verdad, fuera del sistema religioso, hemos aprendido una cosa que es fundamental, y es que el Señor tiene un trato personal e individual con cada uno, Directo. directo. Mira, todas las religiones y las denominaciones se han hecho cuando un líder ha pensado que su vivencia es repetible en todos los No, demás. no. Y los que hemos Que él quiere andado disciplinar a todos con la misma disciplina. con la... Es que uno mírelo desde el punto de vista familiar.
muchas veces hemos visto que los papás dicen, hay dos o tres hijos, entonces dicen, no, vamos a comprarles, por decir algo, a los niños una guitarra, y a todos los tres les quieren comprar la misma guitarra, porque supuestamente ellos tienen el concepto de que todo tiene que ser igual para los, pero no lo tratan a cada uno. Si a alguno no hay que comprar una guitarra porque no tiene ese don para música, pues no le compre esa guitarra, y si ese niño se va a sus emociones y su cosa por dentro se le va a alborotar porque vio que al hermano se le compró una guitarra, ahí es donde está la parte de la educación de nosotros, de como padres, sentarnos con ellos a decirles que son cada uno de ellos una creación tan especial y única que nosotros tenemos que tratar de manera diferente. Los padres tienen esa tendencia a hacer ese tipo de cosas con los hijos y muchas veces no nos damos cuenta que esas cosas vienen es con ese trasfondo que nos ha vendido la cultura de supuestamente de la igualdad, no sé si me estoy haciendo entender. Hay un versículo que me recuerdas que está, creo que en Proverbios, que dice, orienta al niño en su camino, tratando de decir el Señor que cada uno de los niños tiene un camino diferente, que No, necesitamos orientarlo en ese camino que Dios no, no. tiene para cada uno. Y es el mismo ejemplo que tenemos hoy en día en nuestra vida con el Señor. El Señor tiene un camino Para especial cada y uno. particular para cada uno porque Él sabe que somos No, no. diferentes y eso nunca se le ha salido de Claro. control ni se le saldrá. Ajá. Y será siempre el principio que nos mantendrá lejos de los sistemas religiosos, y es que nuestras vivencias son nuestras Uh-huh. y no se pueden repetir en ningún otro. No, no. Y por eso jamás podremos crear ni una denominación, ni una religión, ni nada que se le parezca, porque tenemos revelado en el corazón que las vivencias son para cada uno y son irrepetibles. Uh-huh. Sí, pues pareciera que esto que estamos diciendo no tuviera que ver con la globalización, pero sí tiene que ver con la globalización porque vemos cómo se nos ha vendido una cultura única que eso trasciende hasta en las cosas más elementales en la educación de nuestros hijos. Finalmente, Javier, nos falta tratar el último punto, que es el punto de la unidad, de la confraternidad o de la fraternidad que tanto Eh, tratan ellos, que es un tema que nos toca sintetizarlo en pocos minutos, pero que es un tema Pues bastante. Mauricio, yo le digo que es un tema bastante, yo diría que es el más complejo porque es que decir que todo el mundo se une, pues eso es algo que parece, pues la unidad, imagínese. El problema, amigo que me escucha, es que en la escritura hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la unión y otra cosa es la unidad. La unión es cuando queremos juntar cosas, unir cosas ahí como sin tener en cuenta la esencial del hombre, o sea, unir, por decir algo, las religiones, unir la economía, unir las políticas. Resulta que Dios ha prohibido esa unidad, esa unión, perdónenme, esa unión la ha prohibido porque Dios no quiere que el hombre se una en un empeño cuando el hombre tiene una naturaleza caída, porque el hombre termina siendo creando una criatura, o sea, creando un monstruo, y de hecho eso tiene que ver con el último gobierno, o sea, que seres corruptos y caídos uniéndose, pues crean una vaina completamente bestial. A diferencia, Dios quiere la unidad, pero esa unidad se hace en el espíritu, o sea, una unidad que se hace es porque Dios la quiere así. Es algo muy difícil, Mauricio, no sé, y yo creo que vamos a tener después oportunidad de tratarlo un poco más a fondo, pero Dios desde el principio, desde el Génesis, allá cuando los hombres se unieron en un solo empeño, Dios descendió y destruyó el empeño de los hombres. Mira, pero ¿por qué Dios no permitió que ellos se unieran? Estaban de acuerdo y eso parecía una cosa muy altruista, muy noble. Pero para mí la esencia de todo eso es que Dios no quiere la unión, porque el hombre entraría todavía en más oscuridad pensando que esa unión va a suplantar la verdadera unidad que es la esencia del buen gobierno, que es la unidad de las criaturas con el Creador. ¿Qué sucede, Mauricio? La escritura muestra claramente que el adversario gobierna sobre un
permítame la redundancia, sobre un gobierno dividido, sobre una casa dividida, a diferencia de lo que es el querer de Dios, que es gobernar un pueblo en unidad. Y esa es la diferencia de los gobiernos del hombre, de lo que es la esencia del buen gobierno. Y cuando estoy hablando de la esencia del buen gobierno, no estoy hablando de un buen gobierno del hombre, sino el buen gobierno es el gobierno de Dios. Fíjese usted que en la Escritura dice que por la rebelión de los hombres, o sea, por la rebelión de los hombres frente a Dios, dice, sus príncipes son muchos. O sea, hay muchas cabezas. ¿Qué es lo que es la democracia? La democracia son muchas cabezas gobernando a muchas personas, a muchos pueblos, digámoslo de esta manera. Y de esa manera nosotros vemos que ese tipo de gobierno se parece mucho como a un dragón, que es un cuerpo gobernado por muchas cabezas y una cabeza se tira con la otra y de esa manera es muy difícil gobernar. Y nosotros vemos esa confusión en las democracias, un líder se tira contra el otro, se desautoriza el uno con el otro, las competencias de las instituciones no son claras, una institución dice que tiene determinadas competencias para juzgar y viene ante esa jurisdicción una persona a ser juzgada y entonces sale otra institución diciendo que no, que esa institución no tiene esa jurisdicción sino la tiene otra. Vemos que todo es confusión. A diferencia, el gobierno de Dios es un gobierno que se fundamenta en la unidad, en ser uno pero en Él, en tener el mismo espíritu. Porque es que los hombres no hemos podido gobernar porque todos tenemos unos espíritus tan diferentes que combaten unas emociones las unas contra las otras, que no se someten al espíritu de Dios y al gobierno de Dios. Y por eso tenemos una casa completamente dividida, una casa completamente hecha en anarquía. Nosotros vamos a ver un día el gobierno milenial, y el gobierno milenial se basa precisamente en la unidad. Y el propósito de Dios, desde que el hombre cayó, fue volverlo a redimir para que el hombre pueda ser uno con el Creador. Y por eso es que Dios no le va a permitir al hombre que funcione esa unidad. O sea, para Dios esa unidad es casi que un concierto para delinquir. O sea, esa unidad que está proponiendo, esa unión que está proponiendo la globalización y el humanismo, es una rebelión. O sea, es que se una todo el mundo en rebelión al Creador, y Dios de pronto lo va a permitir. Parece ser que si uno lee la Escritura, parece que Él permite la cosa al final, pero que eso no va a funcionar, y Dios muy pronto termina con eso, porque Él dice en la Escritura que Él va a cortar los tiempos, porque si no nadie sería salvo. Y el perfecto gobierno es donde hay una sola cabeza, y esa es la verdadera unidad, y la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y asimismo Cristo le entrega el gobierno al Padre, y el Padre gobierna en unidad, porque el propósito de Dios desde el inicio fue entrar al corazón del hombre y gobernar con el hombre en una perfecta unidad. Amigo, yo sé que estos temas no son fáciles de entender, igual no son fáciles de explicar. Sé que en el desarrollo de todos estos programas vamos, con la ayuda de Dios, a fluir como Dios lo quiera, para poder traer más luz sobre todo esto. Nuestro propósito es develar lo que está en la Escritura. El propósito de nosotros no es colocar otra doctrina, otro fundamento a una religión. Nuestro propósito es exponer lo que está en la Escritura, con inspiración de Dios. Por ahora se nos agotó el tiempo, se despide de ustedes Mauricio y Javier.